Pilar Quiñones asegura que se salvó de milagro. Su apartamento en segundos quedó destruido, pero ella quería ayudar y con la comunidad lograron construir en este rincón una cocina comunitaria. Pues nos traen ayudas, nos traen pues comida, lo que más se pueda, y entonces nosotros preparamos la comida y le damos a las personas que necesitan. La idea es estar unidos y unidos lograron mantener alimento para todos, incluso para otros barrios donde no hay gas propano. Porque hay personas que no pueden cocinar ni nada de eso. Hemos sacado con mis compañeros pues como la idea de hacer como una comitiva para hacerle comida a la gente también, para nosotros, para las demás personas necesitadas. Las personas han llegado con donaciones y ayudas a este barrio y a bomberos. Vamos a traer hidratación para que hagan el despliegue hacia las zonas que más lo necesitan y también tenemos otro equipo que está entregando en zonas también que están vulnerables. Según la gerente de la empresa de energía, el servicio será retornado de manera gradual, pero aún se demora. Cuando pasan este tipo de emergencias, restablecer el servicio es una condición que debe coordinarse con las autoridades porque podemos generar condiciones de riesgo que son mucho más altas dada la cantidad de postes y de redes que tenemos en el piso. Ahora estas familias unidas demuestran que en la oscuridad más profunda o en el peor momento, la solidaridad y la unión marcan la diferencia. Esto es sumamente interesante y bastante positivo, algo que nosotros ya habíamos visto de manera aislada en algunos sectores. Sin embargo, las regiones más golpeadas, principalmente en Chocó, por este terremoto, hemos visto cómo se están organizando entre ellas. Esas personas son también damnificados de los sismos. Esa señora que está hablando también había perdido su vivienda. Sin embargo, de alguna manera está tratando de organizar a la gente para que todos puedan tener acceso a la comida de la misma manera, ¿no? De manera justa, de manera equitativa, que es muy complicado, pero obviamente tratan de hacerlo. Y eso te muestra un poco también un nivel de cierta organización dentro de la misma población. O sea, no solamente esperar a que las autoridades hagan algo, ¿no? La misma población está haciendo cosas y esto es sumamente importante. Pero otro factor que hay que destacar es lo que explican las personas las personas del abastecimiento de energía. Claro, uno dice, pero ¿por qué no ponen la electricidad? ¿Por qué no se retoma? Porque claro, tienes mucho tendido eléctrico que ha quedado destruido y los cables están en el suelo. Como bien explicaba la funcionaria, no se puede reactivar el servicio eléctrico porque es sumamente peligroso, debido a que hay mucha cantidad de cableado expuesto. Entonces todo eso tiene que partir de un trabajo para que esto pueda ser de manera óptima y no termines causando otra tragedia, ¿no? Por supuesto, y eso es parte de las certificaciones o prevenciones que hoy se hacen sobre si los cableados deben seguir siendo por fuera, aéreos, o ya se hacen estos cableados subterráneos justamente para evitar frente a situaciones de emergencia que puedan interrumpirse el servicio y no se sabe exactamente cuándo se va a reponer. No porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque esto puede generarle un daño o un peligro a otras personas. Interesante la coordinación ciudadana. Yo creo que eso acaba siendo siempre muy importante. Lo vemos aquí en Perú muchas veces, como frente a situaciones de tragedia, de emergencia, la gente se organiza en el barrio, se organiza en la comunidad, se organizan estas denominadas ollas comunes, ¿no? Donde uno o algunos son los encargados de cocinar, de traer el alimento, de distribuirlo, de empadronar a la gente, porque qué tan importante es frente a estas situaciones de necesidad saber a quiénes tienes que ayudar, cuánta gente realmente es vulnerable, cuánta gente necesita mayor o menor asistencia, porque eso te permite tomar buenas decisiones. Así es, y esto es sumamente importante. Tal vez pueda ser una sugerencia sumamente valiosa para las personas que viven en condominios, por ejemplo. Saber cuántas personas son, si es que hay cuántos adultos mayores, y aunque hasta anotar la cantidad de mascotas que hay para que puedas buscarlos, si hay personas que tienen algún tipo de enfermedad, cuántos pequeños, cuántos niños, de manera que puedas saber. Es un inventario, digamos. Así es, si es que ocurre una tragedia, saber exactamente cuántas personas había en ese lugar. Entonces, esto es sumamente Es lo que te valioso. preguntan los cuerpos de rescate, ¿no? Así. En este edificio, ¿cuántas personas viven? No, hay 30 departamentos, ya, pero por departamento, ¿cuántas viven? Claro, no tienes ni idea muchas veces. Claro, y recordar una información importante, nos acaba nuestro productor bien de hacer énfasis en eso. Mañana es el simulacro nacional multipeligro a las 3 de la tarde. Un simulacro esencial, se anticipa la previsión de la práctica de un sismo de 8.8.
hay que estar preparados, hay que participar de manera consciente, de manera activa, porque es una realidad que podemos afrontar en cualquier momento y es importante que estemos preparados para saber qué hacer en el lugar donde estemos, porque lamentablemente un sismo no te va a avisar a qué hora o en qué momento va a ocurrir. Así es muy probable, seguramente en su centro de labores, en el centro de estudio donde se encuentren, que tracen una ruta de evacuación. Procuren recordar esa ruta de evacuación. En determinado momento puede incluso salvarles la vida. Recuerden por dónde tienen que ir y en qué momento o de qué manera tienen que salir. Si es que tienen que caminar por determinados pasadizos, el lugar donde se tienen que ubicar. Son pequeños detalles que te pueden salvar la vida y que pueden ayudarte a salvar la vida a otra persona. Cosas que uno debe procurar repasar continuamente. Si estás en el trabajo, recordar cuál era la ruta de evacuación. Ah, tenía que bajar por acá, tenía que ir por este lugar, tenía que hacer esto, tenía que pararme en tal lugar. Son datos sumamente importantes. Lo mismo en los colegios, en las casas de estudio, incluso en la casa, ¿no? Y en los edificios muy altos, estaba viendo a propósito de estos últimos sismos que se han reportado, actualizaciones de seguridad, de protocolos. Por ejemplo, aquel que menciona que dependiendo del piso en el que vivas o en el que te encuentres, no necesariamente lo más seguro es que bajes, sino al contrario puede ser que te digan ve al techo, ve hacia arriba, porque recordemos que las evacuaciones que hacen los cuerpos de rescate, los socorristas, no solamente es desde el primer piso, sino también se da desde las alturas. Por eso es importante que si tú vives en un piso alto, trabajas en un piso alto, puedas revisar esta información y que dentro del lugar en el que estés, sea en tu edificio, sea en tu trabajo, te puedan explicar, ¿yo qué hago? ¿Bajo por las escaleras o todo lo contrario? ¿Me quedo en el piso en el que estoy? ¿Subo? ¿A dónde voy? En ese techo, ¿hay algo preparado? ¿Hay, por ejemplo, botiquines con agua, con cosas de primera necesidad para poder acceder, ¿no? Unas mochilas de emergencia en esos techos, en esos sótanos, quizá. Así es, son factores muy importantes que hay que tener en cuenta, especialmente si uno vive en un edificio, si se trata de un edificio o se trata de un condominio. Hay muchos condominios aquí en Lima que tienen esta forma de caja, ¿no? Que están cerrados, entonces es importante saber cómo te desplazas, hacia dónde vas, como tú bien señalas, los vecinos de determinado piso, qué es lo que tienen que hacer. Claro. ¿Cómo te puedes organizar? Esos deben ser temas sumamente importantes en las mismas juntas de vecinos, que a veces se realizan de manera periódica. Esto va a depender de cómo estén organizados, pero es importante siempre organizarse justamente porque este tipo de situaciones ocurren en el momento menos pensado. O sea, no te va a avisar cuándo va a pasar. Justamente a propósito de los chicos en los colegios, nosotros somos papás, tenemos hijos en edad escolar y uno se pregunta qué hace. De repente tu hijo no estudia ni cerca a tu casa, ni cerca a tu trabajo o por distintas circunstancias no puedes llegar a recogerlo. Y por ejemplo llegaba un sistema a partir del sistema de movilidad, del sistema de buses que han mandado un protocolo. ¿Cuál va a ser el protocolo en caso el sismo suceda en el colegio? Y te dicen, autorizas a tu hijo a que se suba a nuestro bus, a que nosotros lo llevemos hacia un lugar seguro, que lo saquemos de la zona donde está el colegio o vas a ir tú por él. Entonces, esa es una discusión, por ejemplo, que es importante tener en cuenta. ¿Va a llegar alguien por él? ¿No va a llegar nadie? Yo he dado la autorización. ¿Quiénes son las personas responsables? Porque de verdad que en el momento de la emergencia, en el momento del pánico, uno hace un montón de cosas que se supone no debe hacer. El terremoto del 2017, que probablemente para muchos limeños sea el recuerdo más cercano de un terremoto fuerte, nos agarró a una hora que los chicos ya estaban en la casa. A las 6:40 probablemente nadie estaba en el colegio. Entonces, imagínense el caos que se generó ese día multiplicado por 10 porque tenemos a los chicos fuera de casa. Así es una situación sumamente compleja.